¿A qué podemos llamar la posrevolución mexicana? Yo soy Storyker y acompáñenme a ver esto. Después de la promulgación de la Constitución de 1917 viene una etapa en la historia de nuestro país que se conoce como la posrevolución o también antiguamente llamada la Reconstrucción Nacional. Las investigaciones históricas pues han ido avanzando, los análisis y las nuevas propuestas y han denominado este periodo como la posrevolución, pero por ejemplo yo recuerdo que en mi caso, cuando estaba tal vez en la primaria, este proceso no era la posrevolución, era la Reconstrucción Nacional. Es decir, vean ustedes cómo nos han ido también cambiando o nos han ido proponiendo nuevas ideas. Anteriormente, por ejemplo, en la época de los gobiernos del PRI, o del Partido Revolucionario Institucional, que eran herederos de la Revolución Mexicana o depositarios de los ideales de la Revolución Mexicana, pues se tenía esta idea de la reconstrucción del país. Gracias a que la revolución surtió efectos con un documento legal, que era la Constitución, se reconstruía el país para volver a salir adelante. Ahora ya con la época de los gobiernos democráticos que nosotros tenemos básicamente del año 2000 para acá, entramos como en otra mentalidad o en otra ideología donde ya no hablamos de una reconstrucción nacional, sino que hablamos de una posrevolución, es decir, hay un proceso revolucionario armado, pero una vez que se promulga la Constitución tenemos como un punto medio donde sigue la lucha y donde siguen los problemas y donde hay muchos claroscuros, es decir, como aspectos negativos y positivos. La posrevolución entonces va a empezar con el gobierno de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza se convierte en presidente de la República, le toca promulgar la Constitución y entonces en ese primer momento se trata de pacificar al país, como todos los gobernantes del país lo han hecho. Lo hizo Porfirio Díaz cuando llegó al poder, lo hizo Benito Juárez, lo hizo Sebastián Lerdo, lo hizo Maximiliano de Habsburgo y así sucesivamente lo hicieron todos los hombres que les ha tocado gobernar este país. O sea, su primera propuesta es llegar y pacificar al país. ¿Por qué? Porque el país siempre ha estado convulsionado. ¿Convulsionado en qué sentido? Pues siempre ha estado polarizado, los ricos, los pobres, los buenos, los malos, los delincuentes y los ciudadanos de bien. Y entonces en medio pues estamos todos los ciudadanos que pues no sabemos para dónde hacernos y entonces se generan muchos problemas. Entonces la posrevolución trata de pacificar al país, de que todos los revolucionarios dejen las armas, de que todos los revolucionarios dejen la lucha armada para empezar una lucha pues más legal, ¿de acuerdo? Entonces, en 1919, por ejemplo, se produce el asesinato de Emiliano Zapata. Esto pues va a marcar no el fin del zapatismo, pero sí como una disminución de la presión que podía ocasionar. Posteriormente, por ejemplo, para el periodo de 1920, toca el cambio de presidente de la República. En ese momento los presidentes duran 4 años en el poder. Venustiano Carranza entonces tiene que entregar la presidencia y se convoca a elecciones. El candidato natural, el que levantó la mano y dijo yo quiero ser el presidente de la República, fue Álvaro Obregón. De acuerdo, que se conoce como el Manco de Celaya, ¿no? Porque pues no tenía un bracito así, ¿no? Resulta entonces que Álvaro Obregón pues levanta la mano literalmente, pues nomás tenía una, ¿no? Entonces levanta la mano para ser presidente de la República y entonces Venustiano Carranza no está de acuerdo con que sea el sucesor, entonces quiere imponer a otro candidato. Entonces Venustiano Carranza ahí cometió su primer error porque Álvaro Obregón elabora un plan que se llama el Plan de Agua Prieta, donde desconoce a Venustiano Carranza como presidente y entonces llama a un levantamiento armado otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, así como ocurrió en México después de la independencia, como ocurrió todo el siglo XIX, sigue ocurriendo todavía en el siglo XX, ¿no? Entonces, Álvaro Obregón agrupa a varios líderes del movimiento armado, de tal manera que ocupan la Ciudad de México y entonces Venustiano Carranza sale huyendo a Veracruz, pero en el trayecto es asesinado también Venustiano Carranza, entonces pues ya había 2 revolucionarios menos, ¿no? Álvaro Obregón se convierte en presidente de la República y fíjense que estuvo muy acertado su periodo de gobierno porque una de las actividades, aparte de pacificar al país, profesionalizar el ejército, cuidar la situación económica, etcétera, etcétera, también creó una de las instituciones que hasta nuestros días todos conocemos,
Todos hemos pertenecido a ella y todos hemos recibido algo de esa institución que se llama la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Gracias a esta oficina, que tiene presencia en todos los estados de la República, pues nosotros tenemos educación, se le paga a los maestros, tenemos escuelas, aprendimos a leer y escribir de forma gratuita, porque una cosa es que la Constitución lo diga y otra es que alguien ejecute esa orden. Entonces, la Constitución ya lo consagraba, pero la SEP es la que organizó todo en el país, por ejemplo, ¿no? En cuestión educativa. Quien fue secretario de Educación por primera ocasión en el país es un personaje muy importante para el siglo XX mexicano. Entonces, José Vasconcelos es un sujeto muy educado, es un sujeto muy culto y literalmente él va a echar a andar algo que se conoce como la revolución cultural del país, es decir, el cambio de mentalidad. ¿De acuerdo? Entonces él tenía misiones culturales, se dice que su vehículo particular, su carro, lo llenaba de libros y se iba a las comunidades más alejadas, a los pobres, y entonces les repartía libros y daba clase y entonces básicamente todos los maestros tenían como esta vocación en aquel momento y iban hasta donde fuera para poder educar a los mexicanos. En la época, por ejemplo, en la que también dentro de la posrevolución y gracias al nacimiento de la Secretaría de Educación Pública y a la figura de José Vasconcelos, inicia un fenómeno que va a trascender fronteras y va a ser, o México va a ser muy reconocido por él, que es el muralismo mexicano. En la época de David Alfaro Siqueiros, de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, es el momento en el que Vasconcelos les dice: todos los edificios públicos en su interior, píntenlos con la historia del país. Se trata de tener esta idea de dónde venimos desde el México prehispánico, conservar esta identidad mexicana, el virreinato, la independencia, después viene todo el siglo XIX, leyes de reforma y termina justamente con la revolución. Entonces la gran mayoría de los murales que hay en todo el país pues se centran en estos temas, ¿no? La historia nacional. Hay varios ejemplos en diferentes espacios públicos donde aparecen las figuras de los principales personajes históricos, como Morelos, como Hidalgo, Zapata, Benito Juárez, incluso hasta Maximiliano y Carlota salen en algunos, etcétera, etcétera. Entonces se trata de los edificios públicos o el muralismo mexicano en este caso, básicamente es como un libro abierto para que todos podamos ver cuál fue la historia de nuestro país en diferentes momentos históricos, pero pues plasmados en la pintura, ¿no? Una vez que en 1924 termina el gobierno de Álvaro Obregón, se convierte en presidente Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles transita sus 4 años de gobierno pues sin mayor problema. Dentro de su gestión como presidente de la República, lo más destacado es que se crea el Banco de México. El Banco de México es la única institución en el país hasta nuestros días que está facultada, que está autorizada para emitir papel moneda, es decir, los billetes que nosotros traemos en nuestra cartera, en nuestra bolsa, en los pantalones, no sé, en la mochila, donde guardamos el dinero, debe ser emitido por el Banco de México, es decir, debió haber sido impreso y autorizado por el Banco de México. Si ustedes revisan un billete, debe tener el escudo del Banco de México, debe de tener las firmas de los representantes del Banco de México y entonces las monedas ocurre exactamente lo mismo y entonces el dinero por eso vale en nuestro país, ¿no? Porque es emitido por la única institución que tiene permitido hacer eso, ¿no? Termina el periodo de Plutarco Elías Calles en 1928 y da la casualidad que que Álvaro Obregón, Carranza estaba bien muerto, Álvaro Obregón regresa o quiere regresar a la presidencia de la República, es decir, se propone nuevamente como candidato. Y aquí se abre un problema y una discusión nacional, la reelección. ¿De acuerdo? La primera etapa de la Revolución Mexicana fue pelear contra las reelecciones indefinidas de Porfirio Díaz. Y la Constitución de 1917 no permitía la reelección. ¿Qué es la reelección? La reelección es cuando un presidente está en el poder e inmediatamente, sin dejar el poder a otra persona, permanece por otro tiempo en el encargo. En este caso, para Álvaro Obregón no aplicaba porque él fue presidente de la República. Hubo un nuevo presidente que fue Plutarco Elías Calles, es decir, dejó pasar 4 años y se volvió a presentar como candidato. Esa no es reelección.
pero para que no hubiera ningún problema se hicieron unas modificaciones a la ley donde sí se permitía la reelección. Bueno, resulta que Álvaro Obregón pues no era de la simpatía de Plutarco Elías Calles, y entonces un día, ya cuando Álvaro Obregón había ganado la presidencia de la República, se dice que fue a un restaurante a festejar, se acerca un ciudadano ahí a mostrarle algo, y entonces asesina literalmente a quemarropa a Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón desapareció del mapa. En ese momento, para 1928, 1929, Plutarco Elías Calles, en su calidad ya de presidente de la República saliente, dice que no es posible que México pues siga llenándose de sangre cada vez que alguien quiere pues estar en la presidencia de la República. Y entonces llama a una época en el país en la que las instituciones deben ser lo más importante. Es decir, pasar de la era de caudillos a la era de las instituciones. ¿Quiénes son los caudillos? Los caudillos son pues los líderes que hay en diferentes regiones, que ellos quieren tener privilegios y quieren conservar el poder. Y no pensemos nada más en personas conservadoras o ricas, sino también la Revolución Mexicana dejó muchos caudillos. Por ejemplo, un caudillo pudo haber sido Emiliano Zapata, un caudillo pudo haber sido Francisco Villa. Para el caso, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, están básicamente dos caudillos. Está Tomás Garrido Canaval en Tabasco y está Saturnino Cedillo en San Luis Potosí. Es decir, son personajes que controlan a sus estados, que controlan la política, que controlan quién está o quién se mueve o quién sale. Entonces, pues no podemos vivir en una época de caudillos, ¿no? Entonces, con la llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia de la República, llega también el grupo Sonora a gobernar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Viene una época donde muchos sonorenses van a estar al mando o tomando las decisiones más importantes del país. Cuando Plutarco Elías Calles se entrega el gobierno, pues se hace un gobierno provisional porque pues el que había sido elegido legalmente era Álvaro Obregón. Y entonces el gobierno provisional lo encabeza un sonorense precisamente que es Adolfo de la Huerta. Él está pues breve tiempo en la presidencia, convoca elecciones y entonces gana Emilio Portes Gil. Se abre otra etapa en nuestro país que se conoce como el maximato. ¿De acuerdo? El maximato es la época en la que Plutarco Elías Calles no es presidente después de 1928 y controla todas las decisiones políticas que hay en el país. Es decir, Emilio Portes Gil se convierte en presidente, pero renuncia a los 2 años y llega otro presidente que se llama Pascual Ortiz Rubio y está también un tiempo y renuncia, y después llega otro presidente en 4 años, ¿ok? Hubo 3 presidentes, el último fue Abelardo Luján Rodríguez o Abelardo L. Rodríguez, como nosotros lo conocemos, que había sido, por cierto, exgobernador de nuestro estado, de Baja California. Estos presidentes que están estos 4 años son controlados por Plutarco Elías Calles. Hay un dicho de aquella época que decía, ¿no? Por ejemplo, quien vive aquí es el señor presidente, pero quien en realidad gobierna es el que vive enfrente. Es decir, todo el país ya sabía que el que tenía los hilos del territorio nacional, de la política, la economía, las relaciones, y al que todo el mundo se le cuadraba, pues era a Elías Calles, no al presidente en turno. ¿De acuerdo? Entonces, este periodo se miró medio complicado porque pues había mucha inestabilidad política. Incluso, por ejemplo, en la época en la que nace el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser el antecedente del actual PRI, y entonces en este Partido Nacional Revolucionario se trata de institucionalizar la revolución, es decir, que no anden peleándose los caudillos y que no se anden matando unos a otros, sino de hacer cola para que la revolución te haga justicia, literalmente, ¿no? Entonces, quieres ser presidente de la República, no te levantes en armas, sino que pues pídelo al partido político que te apoyen y pues empieza a hacer filita desde mucho tiempo antes para que llegues lo mejor posible, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con
el Maximato. A eso nos referimos con la época de las instituciones, y es un periodo así como medio denso, medio complicado, porque pues así estaban ocurriendo las cosas. Siguió el muralismo mexicano, también durante los gobiernos de Elías Calles y del Maximato, y hay un periodo también bien importante en este momento, ahorita que mencioné a Elías Calles. Generalmente los libros de historia lo pasan así como muy por encima, ¿no? Pero hay investigadores, hay un francés que radica en México, Jean Meyer, que es muy conocido por una investigación que se llama La Cristiada. Resulta que en la época en la que Plutarco Elías Calles era presidente, él empieza a aplicar algunas, bueno, y desde Álvaro Obregón ya también había ocurrido, se empieza a aplicar en el país, en la ley, algunas medidas de tipo socialista. El socialismo no es una ideología que comulgue o que combine con la religión católica. Entonces, la Iglesia mexicana pues empieza a hacer algunas críticas, empieza la intolerancia religiosa por parte del gobierno, y entonces el gobierno, ya con Elías Calles como presidente de la República, decide hacer unas reformas a la Constitución, a la ley, para limitar el número de sacerdotes, para expulsar a los sacerdotes religiosos y religiosas extranjeros, para cerrar conventos, para quitarle escuelas a las instituciones religiosas o algún tipo de otras inmuebles como orfanatos o asilos. Y entonces dice que por cierto número de personas debe haber un sacerdote, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, literalmente, Elías Calles se estaba metiendo con la iglesia. Entonces, la iglesia mexicana, pues, emite un pronunciamiento donde, pues, pregunta qué es lo que está ocurriendo o trata de hacer un poco de conciencia en el gobierno, y entonces Plutarco Elías Calles sigue aplicando esta estrategia de intolerancia religiosa y se promulga algo que se conoce como la Ley Calles, que es todo lo que les acabo de platicar. Entonces, en ese momento, la Iglesia Católica se mantiene un tanto neutral, pero los católicos, los feligreses católicos, llaman a un boicot nacional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el boicot? Llamaron a no comprar nada que el gobierno patrocinara, nada que el gobierno elaborara. Llamaron incluso a no salir a trabajar a oficinas de gobierno, y entonces eso para el país representó, ese boicot, grandes pérdidas económicas. Como se vio la movilización y el apoyo de los católicos de México, Elías Calles radicalizó más o endureció un poco más todas estas medidas para perseguir a la religión católica, ¿no? Y entonces fue mucho más drástico en su forma de aplicar la ley. Y entonces, viendo la iglesia que iba a ser un problemón para solucionarlo y para calmar las aguas, la Iglesia Católica canceló el culto público en todo el país. Es decir, los templos cerraron. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los templos cerraron, la gente, los católicos sobre todo, pues empezaron a volverse locos, porque pues no podían pensar eso. Y entonces los católicos, con apoyo de la iglesia, empezaron algo que se conoció como la rebelión cristera, la guerra cristera o la cristiada. Literalmente son los católicos contra el gobierno mexicano, pero en un territorio de guerra. Toda la cristiada fue de 1927 a 1929. En estos 3 años el gobierno con el ejército mexicano se enfrentó contra los cristeros, principalmente en los estados de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán, de donde salieron muchos mártires mexicanos. Incluso, por ejemplo, la Iglesia Católica reconoce un listononón de santos mexicanos, nuevos santos mexicanos que tiene la Iglesia Católica, pues precisamente de este proceso. Entonces, la guerra cristera se caracterizó por el grito de guerra de los cristeros, ¿no? Que era "Viva Cristo Rey", ¿no? Incluso hay como historias donde en la noche, ¿no? Iba caminando alguien por una calle, por un camino, por una plaza, y entonces gritaban, ¿no? "¿Quién vive?", ¿no? Entonces, ¿quién vive? Era quién era, ¿no? Entonces, ¿quién vive? Y entonces quien iba caminando tenía que gritar "Viva Cristo Rey", ¿no? Entonces ya para poder pasar y cosas así, ¿no? Como historias de los abuelos, ¿no? Bueno, entonces
este problema se va a terminar porque el Vaticano empieza a presionar, porque el Papa también está ahí como muy al pendiente de qué es lo que está ocurriendo. Entonces ya como que eran muchos ojos viendo esta situación. Es cuando a la par se sienta la Iglesia Católica Mexicana con el gobierno y entonces se termina la cristiada, ¿no? Entonces son procesos que vienen también dentro de la posrevolución y que van a marcar la historia de nuestro país. Ya para finalizar, no todo fue negativo. Esta época también trajo pues muchos avances gracias a la educación, trajo también una gran participación activa. Los ciudadanos se dieron cuenta que podían literalmente participar y ser parte de la transformación de nuestro país. Uno de los aspectos que más destaco yo, por ejemplo, dentro del maximato es en el segundo presidente, que es Pascual Ortiz Rubio, se promulga la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es importante porque el artículo 123 de la Constitución pues te dice todo lo que se puede y no se puede hacer, pero es como el tema del trabajo es muy amplio, se elaboró una ley, que la Ley Federal del Trabajo se conoce como ley secundaria, donde te dice con puntos y comas y con todos los detalles qué es lo que puede o no puede hacer un trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, pues aspectos que posiblemente desconocíamos de la etapa de la posrevolución. Y entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué tan importante o qué tan destacado fue esto de la reconstrucción nacional? ¿Hubo reconstrucción o no la hubo? Hasta la próxima.